está Daniel Moreno, doctorado en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, también en ciencias políticas, ha dirigido hasta hace poco el Centro Ciudadanía y cuyo uno de sus importantes aportes es la realización de encuestas en el marco del proyecto de opinión pública de América, LAPOP, que nos ha podido dar una visión de la situación del sentimiento en Latinoamérica bastante seguido y creando series que nos permitan hacer análisis más rigurosos de nuestras realidades. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio tan interesante y tener a Martín y a Simón conmigo en el panel. Les voy a contar cómo veo desde mi punto de vista la situación postelectoral en Bolivia. Ya ahora es que tiene que considerarse a la luz de que se trata de un proceso electoral atípico porque es parte de un megaciclo electoral. Un megaciclo que ha empezado de manera continua el 2018 con las elecciones primarias, pseudo elecciones primarias, porque ha sido una elección en la que ninguno de los partidos políticos ha presentado más de un binomio, entonces no ha habido el carácter competitivo de las elecciones. Le sucede las elecciones fallidas del 2019 con la auditoría de la OEA que encuentra las irregularidades que determinan la renuncia de Morales. Las elecciones del 2020, con un tribunal electoral reconstituido y que afortunadamente llegaron a buen puerto, y las elecciones municipales y departamentales de marzo y abril de este año, que concluyen un ciclo que, como les digo, tiene al menos 3 años de elecciones de clima electoral permanente, e incluso podría pensarse en 5 años si es que consideramos el referéndum del 2016 en el que se rechazó la posibilidad de que Evo Morales vuelva a postularse constitucionalmente. Entonces, son dos resultados electorales que cierran este megaciclo. Uno, los de octubre del 2020, la victoria del MAS con 55%, una sorpresiva victoria en primera vuelta, que además deja solamente otras 2 fuerzas políticas en el Parlamento, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, que tiene una base casi exclusivamente regional en el departamento de Santa Cruz. Las explicaciones de los resultados de esta elección tienen que ver con una crisis múltiple en la que se superponen lo económico, lo político que se venía arrastrando desde hace tiempo y lo sanitario con la pandemia. Y ahí hay características que me imagino que son comunes no solo para Bolivia y Perú, sino también para Ecuador y para toda la región, el efecto de la pandemia en la política, pero además se dan en un contexto en el cual la gente clamaba por estabilidad, una estabilidad que se había recuperado durante los años de gobierno del MAS y que se había perdido con la crisis política del 19. Entonces había una necesidad muy importante de estabilidad y el único candidato o el candidato que mejor pareció ofrecer esa estabilidad fue Luis Arce. Las explicaciones para los resultados también tienen que ver con los errores del gobierno transitorio. Y ahí, por supuesto, la candidatura de Yanine Áñez, la descabellada candidatura de Yanine Áñez es la cereza en la torta de un conjunto de errores de la oposición y del gobierno transitorio. Y además, la victoria del MAS se explica en parte porque entre octubre del 2019 y octubre del 2020, el MAS tiene suficiente tiempo para reunificarse, rearticularse dentro de su estructura orgánica, cosa que seguramente no hubiera podido hacer si es que las elecciones se realizaban inmediatamente después de la crisis del 2019. Y el segundo conjunto de resultados es el de las elecciones subnacionales de marzo y abril del 2021, en las que, como sabemos, el MAS gana 3 de 9 gobernaciones, gana casi todas las municipalidades en las áreas rurales y casi ninguna ciudad, solamente las ciudades de Sucre y de Oruro tienen victorias del MAS,
pero eso es nada más la excepción que confirma una sociedad polarizada, votantes polarizados en torno a un clivaje urbano-rural, en la que los ciudadanos de las áreas rurales tienen una preferencia política por el MAS muy, muy fuerte, la cual está marcada también por la presencia orgánica del MAS y por su lógica a veces poco democrática de controlar el voto en las áreas rurales. En estas elecciones subnacionales se ve también que las nuevas oposiciones, buena parte de las oposiciones que triunfan a nivel departamental y a nivel municipal, son exmasistas, son cuadros del MAS que se separan gracias a disputas internas del MAS, gracias a un cuestionamiento del liderazgo de Evo Morales, cosa que hace unos años hubiera sonado completamente imposible, pero son liderazgos que cuestionan, liderazgos locales, que cuestionan al liderazgo nacional y a la forma de manejar el partido, y que hasta hace apenas un par de meses antes de las elecciones, o incluso días antes de las elecciones, estaban pugnando por ser los candidatos del MAS, y al no ser favorecidos, se presentan de manera individual o con otras agrupaciones políticas y le ganan al MAS, que es el caso muy claro de Eva Copa en el Alto o de la gobernación de Chuquisaca. Pero además me parece que algo que explica los resultados de las elecciones subnacionales, particularmente la derrota del MAS en el balotaje, además histórico balotaje en el país, en las 4 gobernaciones que se ha tenido la semana pasada, es un rechazo a lo que mucha gente entiende como tendencias autoritarias detrás del discurso del golpe de Estado y su lógica de suma cero que acaba con la persecución política de la expresidenta Áñez y de todo su gobierno, ¿no? Entonces, esta es una cara que el MAS la había guardado hasta después de la primera vuelta de las elecciones subnacionales y que recién cuando emerge me parece que ayuda a decantar el voto de muchos ciudadanos, especialmente en las áreas urbanas, por opciones que no sean del MAS. Pero lo que me parece más relevante, y es algo que quisiera conversarlo con Simón y con Martín, es que las elecciones que se dan en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en otros países de América Latina se dan, y particularmente de la región andina, se dan en un momento en el cual hay una crisis de legitimidad, en el momento histórico en el cual la satisfacción de los ciudadanos con la democracia es la más baja en la historia. Estos gráficos lo que están mostrando son los promedios de satisfacción con la democracia, qué tan satisfecho está usted con la democracia en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, entre 2004 y 2018. En todos los casos, ustedes pueden ver que hay un incremento a partir del 2004, una curva ascendente, que empieza a revertirse en Bolivia después del 2010, en Perú, en Colombia después del 2012 y en Ecuador después del 2014, pero que empieza a bajar de manera drástica hasta, bueno, estos son datos del Barómetro de las Américas de la APOP. No están disponibles los datos del 2020, solamente los datos del 2018, pero ven que la tendencia es clara, ¿no? Es una curva cuadrática, una U invertida, en la que se acumula legitimidad democrática y después se pierde. Entonces, estas elecciones se realizan en momentos en momentos en que los ciudadanos no están contentos con la democracia. Y ese es un problema y seguramente puede estar explicando en parte, como dice Walter Guevara en su comentario, puede estar explicando en parte al menos lo que sucede en Perú. Además, seguimos con la satisfacción con la democracia. Esta actitud hacia la democracia de los ciudadanos está fuertemente polarizada. Este es el mismo gráfico en Bolivia, desde qué tan satisfecho está con la democracia, diferenciando a quienes aprueban el trabajo del presidente y quienes son críticos de él. Aprueban es esta línea, la línea punteada es neutra, y quienes son críticos es esta línea más oscura. Pero si se fijan, a partir del 2006 en Bolivia hay tendencias divergentes en la legitimidad democrática. Quienes aprueban el gobierno del MAS están cada vez más satisfechos con la democracia, aquí al menos hasta 2010,
y quienes son críticos están cada vez menos satisfechos o más insatisfechos hasta llegar al punto más bajo de satisfacción el año 2019, que es precisamente el momento en el cual se da una de las elecciones más delicadas en la historia política del país, ¿no? El año 2020, y estos son datos de otra fuente, parece haber un repunte y un cierre en las brechas, un acortamiento en las brechas de legitimidad entre quienes son críticos del gobierno y quienes no, y esto por supuesto es sin Evo Morales como presidente, que es claramente el actor que polariza la legitimidad democrática en Bolivia. Y algo similar ocurre en Ecuador. Con la llegada de Correa al gobierno, ven esta misma tendencia divergente a partir del año 2008, que luego un poco se mitiga y al final bueno, sigue habiendo diferencias importantes en términos de satisfacción con la democracia entre quienes están a favor del gobierno de Moreno en este caso y quienes estaban en contra el año 2019. Pero también se ve un proceso de polarización con la emergencia de un actor como es Correa. Y ese no es el caso de Perú, pero eso es lo que yo quiero preguntarle a Martín Tanaka, si es que en el futuro podemos pensar en un escenario de polarización en Perú. Si se fijan, las líneas, la tendencia para quienes son críticos del gobierno o de los distintos gobiernos en este periodo temporal y quienes son favorables, son más bien convergentes, tienden a acercarse y en todos los casos son paralelas, en el peor de los casos van juntas. Entonces, en el Perú claramente, y esto seguramente viene de la mano de la fragmentación política de la que nos ha hablado Martín, no existe una polarización y lo que hay que ver es que si es que con esta decisión tan difícil de dos candidatos tan opuestos que tiene ahora la sociedad peruana, vamos a empezar a ver una polarización como se la veía quizás antes, ¿no? Uno de los pedidos para hablar, de las cosas de las que me han pedido hablar en esta reunión es de escenarios futuros para la democracia en Bolivia a la luz de los resultados electorales recientes. Para pensar en escenarios futuros hay que analizar las condiciones actuales. Y hay tres puntos que a mí me parecen importantes. Uno, hay una debilidad institucional muy grande y que ya es crónica en el país. Y esto quiere decir básicamente que las instituciones que deberían ser independientes no lo son y que están fuertemente influenciadas por el Ejecutivo, que las utiliza como arma política. El nivel al que ha llegado el sistema judicial en Bolivia es una muestra clara de eso y no necesita mucha explicación. En segundo lugar, para pensar en escenarios hay que pensar con actores. Y solamente existe un actor con presencia nacional y con presencia local en todo el país. Solamente el MAS es el actor en juego, o es el actor principal en juego. Pero lo interesante es que no es un actor monolítico, sino que como nunca se evidencian sus disputas internas y está en un proceso de reinventarse para mirar hacia el futuro sin saber si con o sin Evo Morales, ¿no? Y en estas disputas internas que tiene el MAS, me parece que es muy fuerte la disputa entre la opción de una forma de gobernar más bien dialogal y negociadora con los otros frentes políticos y otra que es de suma cero, que está detrás del discurso del golpe de Estado y que lo que busca es la eliminación de los otros sujetos políticos, ¿no? Y en tercer lugar, otra condición que hay que tomar en cuenta es que hay un gobierno dividido verticalmente, y esto quiere decir nada más que el MAS controla el gobierno nacional, y la oposición, o más bien las oposiciones, porque tengan en cuenta que no hay un solo partido que tenga más de uno o dos municipios o gobernaciones, sino que el control de los gobiernos subnacionales está disperso entre distintas fuerzas, especialmente locales. Controlan los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero los gobiernos subnacionales son cada vez menos relevantes porque lo que hay es una recentralización del Estado, de las decisiones y de la plata. Con eso yo creo que existen tres escenarios posibles para el país. Uno de estabilidad democrática, en el que triunfan las voces que dentro del MAS apuestan por la negociación y el diálogo con los otros actores, y esto implica hacer pactos con otros actores, implica meterse a un proceso serio de reforma institucional,
a través del diálogo, ¿no? Y esta era la vena que se veía más clara cuando asumió Arce el año pasado, particularmente con la presencia de Choquehuanca y un discurso más bien conciliador, pero ahora me parece que no está tan claro. El segundo escenario posible es uno más bien de gobernabilidad disputada o conflictiva, que pasa por tensiones intergubernativas, tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, por conflictividad social, en un escenario de inestabilidad y de incertidumbre, que no se sabe dónde va a llegar, y esto resultaría de una actitud ambigua del MAS en relación a esta disputa entre diálogo con los otros actores o imposición sobre ellos. Y el tercer actor y el tercer escenario es el de estabilidad autoritaria, que implica la consolidación del MAS, de la consolidación del control del MAS sobre otras instituciones, por ejemplo, pensando en la elección del defensor del pueblo que debería realizarse pronto, una imposición al final del discurso del golpe, que es un discurso de suma cero, que minimiza el conflicto y que lo marginaliza, y volveríamos a un escenario similar al que teníamos el 2017 o el 2008, estabilidad con visos autoritarios. Hay que ver cuánto de autoritario puede ser. Y esto depende, de nuevo, de lo que haga el actor central, el único actor con presencia nacional y local, y de cómo se resuelvan sus disputas internas. Al final, el futuro del país y el escenario al que lleguemos depende de la manera en la que el MAS resuelva sus disputas y sus conflictos internos actuales. Y finalmente está el tema del panorama internacional, y ahí yo creo que el país enfrenta el desafío de enfrentar sus relaciones internacionales bajo una lógica de pragmatismo versus otra de alianzas ideológicas. Y con eso, con el pragmatismo, me refiero a la capacidad de relacionarse efectivamente con distintos países y distintas alianzas regionales, que es lo óptimo en relaciones internacionales, versus la posibilidad de relacionarse solamente con aliados, que en el caso boliviano serían nada más Argentina, México y los menos agradables, los más feitos de la foto si quieren, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ahí está la gran interrogante de si Castillo en Perú se sumará al club regional. Y al final esto depende también de la fuerza con la que el gobierno persiga imponer el discurso del golpe, de su aceptación internacional como verdad, pese a los resultados de la auditoría de la OEA, o de que mantenga su carácter de marginalidad. Depende de la fortaleza del bloque ante los errores que cometan sus miembros, y a esto me refiero aquí a las actitudes cada vez más impresentables de socios de este bloque, que son Venezuela y Nicaragua, que son gobiernos que tienen actitudes cada vez más dictatoriales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede mantenerse unido un bloque que tiene como socios a estos dos países? También depende de la emergencia de un bloque regional de derecha dura, si es que es posible pensar en eso, liderizado por Bolsonaro en Brasil, quizás con Fujimori en Perú, Lazo en Ecuador, no sé qué tanto podría, y eso queda como pregunta, sumarse a un bloque regional de derecha. Y finalmente, lo que está en la mesa en el panorama internacional es el futuro de los organismos de integración regional, particularmente de la OEA.